Muy bien, mis hermanos, doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en un día tan especial. ¿Sabemos lo que se festeja el día de hoy? ¿Sí o no, o más o menos? ¿No saben? ¿Qué se festeja, mis hermanos? El Día del Padre, ¿verdad? No, hombre, con qué ganas lo dijeron, mis hermanos. Así está, ganas de ser papá. No, la verdad es que el día de hoy se festeja el Día del Padre. Y qué bendición que Dios me permitió estar aquí enfrente y exponer su palabra en este día. Porque la importancia de un padre en la vida de un hijo es muy contundente en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su futuro y en cuanto a su adultez incluso. Entonces el día de hoy vamos a ver el efecto padre. Y vamos a estar viendo qué efecto tiene la vida de un padre y ciertos caracteres que nosotros como padres tendríamos que optar para que podamos impactar la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo la historia de un hombre, Augusto. En el apacible pueblo de Coubray, Francia, vivía un humilde guarnicero llamado Augusto Braille, cuya vida cambiaría para siempre en 1809 con el nacimiento de su hijo, Luis. Una chispa de alegría iluminó el hogar de los Braille, pero el destino tenía un giro inesperado. A los 3 años, un accidente en el taller de su padre privó a Luis de la vista. La oscuridad cayó sobre sus ojos, pero no sobre su espíritu, ni sobre el amor inquebrantable de su padre. Augusto, lejos de sucumbir a la desesperanza, decidió que la ceguera no definiría el futuro de su hijo. Con una devoción inagotable, se convirtió en los ojos de su hijo. En el hogar Braille, las letras de madera sustituyeron a las palabras escritas y los dedos de Luis comenzaron a aprender el lenguaje del tacto bajo la guía cariñosa de su padre. El tiempo reveló el brillante intelecto de Luis y reconociendo su potencial, Augusto luchó para que su hijo pudiera ingresar al Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en París. En aquellos oscuros pasillos donde la educación para ciegos era rudimentaria y limitada, Luis brilló intensamente, alimentado por el amor y la determinación inculcados por su padre. Luis se enfrentó a cada desafío con valentía y creatividad, con una mejor forma de leer para los ciegos. Sus manos, tan acostumbradas a explorar el mundo a través del tacto, comenzaron a trazar puntos y líneas, dando forma a lo que se convertiría hoy en el sistema Braille. Con cada punto y con cada espacio, Luis creó un puente hacia el conocimiento, una luz en la oscuridad para millones de personas que son impactadas hoy día. El sistema Braille revolucionó la educación y la comunicación para los ciegos, abriendo puertas que antes estaban cerradas. Detrás de este logro monumental estaba el efecto silencioso pero profundo de un padre, Augusto Braille. Con su amor incondicional, su paciencia infinita y su fe inquebrantable en su hijo, había sembrado las semillas de un cambio que resonaría a través de los siglos. La historia de Augusto y de Louis Braille es un testimonio de poder transformador del amor paterno. Augusto no solo fue un guía y protector para su hijo, sino también su primer maestro y su constante fuente de inspiración. En su dedicación, Louis encontró fortaleza para transformar su mundo y en él el proceso para cambiar a la sociedad para siempre. Así, en el eco con cada punto en relieve resuena la historia de un padre cuyo amor y apoyo iluminaron el camino de su hijo, demostrando que el verdadero efecto de un padre puede ser tan profundo y duradero como la invención de un lenguaje, el lenguaje del sistema Braille para los ciegos. Me gustaría hoy comenzar con dos preguntas porque estamos celebrando este término que es bastante común, que desde que nacemos ya lo tenemos, padre, ya lo tenemos presente, papá, padre, papito, como tú le quieras llamar, pero muy pocas veces es comprendido a cabalidad. Entonces, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Alguien de ustedes, quién de aquí ya es padre?
¿Sí? ¿Poquitos? Sí, hermano, ya, sin miedo, hermano, levántela hasta arriba. De aquí ya somos padres. ¿Y qué nos ha hecho padres? La pregunta tal vez es bastante lógica. ¿Qué nos ha hecho padres? Pues el tener un hijo. El tener un hijo nos dio el título de padre. Y así como las personas se reciben de psicólogas, de contadores, de abogados, nosotros ya nos recibimos como padres, ya tenemos el título de padre. Pero ahora va la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros ejercemos el título de padre? Porque no es lo mismo que una persona se gradúe, incluso con honores, de psicólogo y termina trabajando de maestro o termina trabajando de otra cosa completamente ajena a lo que se tituló. O hay personas que tal vez ni siquiera ejercen su carrera, que se quemaron las pestañas estudiando, pero terminan haciendo X cosa o poniendo su puesto de carnitas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Tener el título de padre no quiere decir que precisamente nosotros efectuemos y llevemos a cabo el rol de papá. Entonces, cuando yo supe que este día me iba a tocar predicar, le preguntaba a Dios, dime tú qué es de lo que tengo que hablar, qué es de lo que yo tengo que expresarle a nuestros hermanos el día de hoy. Dame un buen modelo en la Biblia, un ejemplo donde la vida de un padre impactara a su hijo de tal forma que cambiara el mundo. Lo veíamos hace un momento con la historia de Lois, este joven que creyó el sistema Braille, impulsado por el amor de su papá, impulsado por el afecto de su papá e incluso también por la procuración de su padre. Yo le preguntaba a Dios, enséñame, muéstrame un ejemplo, un modelo a seguir en la Biblia acerca de la paternidad. ¿Y qué creen, mis hermanos? Una triste realidad es que no tenemos un buen modelo como tal, específicamente de padres en la Biblia. Les voy a poner unos ejemplos. De Adán y de Caín, padre e hijo, no podemos decir que fue una buena relación padre-hijo por obvias razones. Adán pecó, Caín terminó matando a su hermano. De Noé, no sabemos el nombre de su padre, solamente sabemos que se llamaba Lamec. La Biblia no especifica alguna cuestión más. De los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no son buenos ejemplos de paternidad, lo podemos ver marcado en la Biblia. De Job, no se sabe quién fue su padre. La Biblia menciona que él pedía perdón por los pecados de sus hijos, pero no más podemos rescatar de su relación con sus hijos. De Moisés, no se sabe nada de quién lo engendró como padre. De David y de Salomón, no podemos rescatar mucho en cuanto a la paternidad. De Daniel no sabemos nada de su padre, incluso se piensa que él fue eunuco, dando por asentado que no tuvo descendencia. De Pablo no se tiene registro, ni para arriba ni para abajo. Aunque pudiéramos rescatar cosas muy buenas de los ejemplos que les acabo de dar, no podemos tomarlos como un modelo idóneo de paternidad, contrario a lo que vemos del lado de las madres. Del lado de las madres tenemos muy buenos ejemplos de maternidad. Tal es el caso de la mamá de Moisés, lo que hizo para que su hijo pudiera ser criado. No solamente lo rescató, sino que Dios obró para que ella misma fuera quien lo creara. De la mamá de Samuel, oró para que pudiera tener ella a ese bebé. Recuerden que no podía tener y estuvo orando, y cuando nació, ¿qué fue lo que hizo? ¿Olvidarse de su promesa de Dios? No, lo llevó al sacerdote y le dijo, toma, aquí está mi hijo que yo le prometí a Dios. Entonces, cuando yo pensaba en esto, me hubiera gustado predicar de un texto bíblico e ir desmenuzando a través de ese punto. Entonces, a través de esta predicación vamos a estar yendo a varios versículos de la Biblia, porque tristemente no encontramos un modelo idóneo. Ojo, no quiero decir que de los que acabamos de nombrar no todo sea malo, porque como les digo, podemos rescatar buenas cosas, pero un modelo tal cual de paternidad no lo podemos encontrar. Hace rato les comentaba y les hacía la pregunta, ¿cuántos de aquí ejercemos la paternidad? Y esto no, porque no es lo mismo el decir yo soy padre por el simple hecho de que pues tengo hijos, a decir yo ejerzo la paternidad a cabalidad, yo ejerzo la paternidad con amor, ejerzo la paternidad porque es lo que me toca hacer con mi hijo, ¿verdad? Hay un dicho muy común que dice, nadie nace
A ver, con ganas. Si se equivocan, pues ni modos. ¿Nadie nace? Nadie nace sabiendo ser padre. ¿Y cuánta verdad hay en ello? Es por eso que hoy quiero que veamos el efecto que tiene un buen padre en sus hijos, la forma tan contundente que marca la vida de un padre en un hijo. En la semana yo leía un comentario acerca en Facebook, ya que ni nos gusta estar en las redes sociales, que decía que es muy fácil ser padre. ¿Y ustedes opinarían lo mismo? ¿Es fácil ser papá? Igual, ¿es fácil ser mamá? Ahí específicamente hablaban del padre. Entonces, yo no soy de los que acostumbro a comentar las redes sociales y no, hombre, tú te equivocas. No, casi no soy ese tipo de persona. Pero no me pude quedar callado porque estaban demeritando mi trabajo como padre. Entonces le dije, no creo que sea fácil ser padre. Más bien creo que es más fácil ser mal padre. ¿A qué me refiero con esto? Porque hoy vemos en día, lo más común es que un papá sea el más desentendido de sus hijos, por las mismas circunstancias que vivimos en la sociedad, que el papá sale prácticamente todo el día a trabajar. Entonces, yo no creo que sea fácil ser padre, más bien creo que es más fácil ser mal padre. Es más difícil que una mamá se desentienda de su hijo y diga, ay, a ver qué Dios depara de ti, siendo que está todo el día y todo el tiempo constante con él. Entonces, vamos a iniciar de lleno con esta predicación. Vamos a ver 5 efectos de las actitudes que tenemos nosotros como padres, la forma en que impactan en nuestros hijos. Entonces vamos a ver el primero de ellos que dice, efecto presencia. En Deuteronomio 6, alguien que me ayude a buscar Deuteronomio 6, y vamos a leer de los versículos 6 al 7, y que me ayude a leerlo bien fuerte. Deuteronomio 6, de los versículos 6 al 7. Amén, mi hermano Marco nos ayuda a leerlo, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gloria a nuestro Dios por su palabra. ¿Qué efecto tiene ser un padre presente? El efecto presencia. Cuando leemos esta cita, Dios nos da por asentado que el Padre estará presente en todo momento. Dice lo que acaba de leer nuestro hermano Marco, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Todo el tiempo debe estar presente la enseñanza a nuestros hijos. Déjame darte 2 datos que resaltan la importancia de un padre presente. Y son datos comprobados científicamente y psicológicamente. El doctor Lower Mountains del Instituto Nacional para la Salud Mental analizó un censo realizado en Estados Unidos, encontrando que la ausencia de la figura masculina en la familia era más responsable que la delincuencia juvenil, más responsable por la delincuencia juvenil que la pobreza. Eso implica por qué el 85% de los adolescentes en reformatorios vienen de hogares donde el padre no ha estado presente. ¿Te das cuenta de esto? Ahora sí que como el comercial de las whiskas, ¿no? Casi, 9 de cada 10, pero en este caso 8 de cada 10 adolescentes que están en reformatorios o que están en penitenciarías. El motivo o más bien una de las casualidades, llamémoslo así, es que el efecto del papá, la presencia del papá, no se había sido reflejada en la vida de ese niño y de ese adolescente, provocando así que llegara hasta cierto momento a delinquir. 8 de cada 10 presentaban la ausencia del padre en sus vidas. Y ahí te va otro dato. Otro estudio reveló que 39 niñas con anorexia nerviosa, 36 de 39 tenían un común denominador. Y ese común denominador era la ausencia de una estrecha relación con su padre. Lo estamos viendo en este caso específico de la anorexia. Pero ¿cuántas enfermedades emocionales, cuántas situaciones que nuestros hijos pueden vivir espiritual y emocionalmente son a causa del olvido de nosotros como padres? Y cuando pensamos en presencia,
pudiéramos decir, no hombre, mi hermano, ahí sí te me equivocas, porque yo estoy presente en la vida de mi hijo. Yo no dejo de llegar a la casa, todos los días llego, así es que todos los días lo veo. Yo lo llevo a la escuela, cenamos juntos, yo viendo mi partido, nos echamos un taquito juntos, vamos a la iglesia, peleando, pero vamos a la iglesia juntos. Y pudiéramos pensar que esa es la presencia que tenemos que tener con nuestros hijos. Pero yo creo que eso es lo mínimo que pudiéramos tener con nuestros hijos. Si hoy yo te preguntara a ti, papá, específicamente tal vez hoy estamos hablando de los papás, pero lógicamente aplica para papá y mamá. ¿Cuántas veces a la semana has tenido un momento íntimo con tu hijo? Un momento donde él te pueda compartir sus tristezas, donde él te pueda compartir sus debilidades, donde él te pueda decir, papá, en la escuela se están burlando de mí. Papá, mi novio o mi novia siento que me engaña. Papá, me siento muy triste. ¿Cuántos momentos hemos tenido así con nuestros hijos? Tristemente, algunos pudiéramos decir, creo que nunca he tenido ese momento. Creo que nunca mi hijo se ha acercado a mí y me ha dicho, papá, me siento triste por esto, por aquello. Pero esto no viene de un motivo de hoy sales y llegas con tu hijo, a ver, dime todo lo que tengas que decirme, pero ya, porque tengo 10 minutos. No, habla de una circunstancia que se genera día tras día, esa confianza que tú tienes que generar con tu hijo. Y hay algunos que dicen, tienes que ser amigo de tu hijo. Yo no estoy tan de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque soy su padre. Y si él me dice que se equivocó, yo lo tengo que corregir con amor. Pero tiene que haber esa confianza donde mi hijo me exprese su sentir. ¿Cuántos de nosotros aquí, padres, sabemos la pasión de nuestros hijos? ¿Cuántos de aquí sabemos qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que les entristece? ¿Qué es lo que les motiva? Porque a veces nos bastamos con les platicaba con los jóvenes en la mañana, ¿no? Acerca de esto del Día del Padre, ¿no? Y veíamos un meme que decía, como papás a veces somos así. Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, qué bueno. Y a veces nos conformamos con eso y creemos que nuestros hijos nos están diciendo la verdad, estoy bien. Pero ¿cuántos hijos sabemos aquí? Que yo todavía soy hijo. ¿Cuántas veces, hijos, hemos dicho por decir, me encuentro bien? Y peor aún, le pudiéramos decir, ¿para qué le digo si sé que me va a terminar regañando? Si sé que me va a terminar diciendo que es mi culpa, si sé que... Y qué triste es esto, mis hermanos. Qué triste es pensar que tu hijo puede estar inundado de tristeza, pero tú no lo sabes. Que tu hijo está inundado y hundido en una depresión de la que tú no tienes ni la más mínima idea. Que tu hijo está hundido en una adicción y tú ni siquiera lo sabes. La presencia de un padre en la vida de un hijo es contundentemente definible. Si tú, papá, te has desentendido, y no solamente me refiero al literalmente abandonarlo, si te has desentendido en cómo va en la escuela, en qué tipo de problemas tiene, en qué tipo de situación emocional él está pasando, si tú te has desentendido de esto, tu hijo carecerá de una personalidad y de un carácter que a su vez se repetirá cuando él sea padre. Y no podrá demostrarle eso a nuestros hijos. Leímos en Deuteronomio, y la repetirás a tus hijos. Ahora yo les pregunto, hablando de la presencia paterna. Nosotros como padres somos los sacerdotes en nuestra familia. Nosotros tenemos que guiar a nuestra familia al camino de Dios. Tenemos que orientarla de manera que nuestra familia se consagre a Dios. Y así como dijo Josué, él puso el estandarte y el pilar, y él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero porque dijo, mi casa y yo. Él no dijo, mi casa se va a ir todos los domingos a la iglesia. Ah, no, pues es que yo tengo que trabajar. Ah, no, es que yo tengo partido del Chivas, del América. Ah, no, es que pues es mi día de descanso. ¿Cómo crees que voy a ir a la iglesia desde las 7 de la mañana? Él dijo, mi casa y yo, dándose por asentado que él estaría presente guiando a su familia. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos devocionales tenemos como familia en la semana? Porque como les decía, mis hermanos, y seamos bien realistas, a veces se nos hace como costumbre la vida cristiana. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues nos vamos a la iglesia y
Creemos que ya cumplimos nuestra actividad con Dios como familia, porque fuimos todos los domingos a la iglesia. Pues sí, pero en la intimidad, donde podemos aprender unos de otros, donde podemos saber específicamente qué está viviendo cada miembro de la familia, ¿cuántos tiempos tenemos así para poder escucharnos entre nosotros? ¿Cuántos devocionales en familia tenemos? La presencia del Padre tiene que ser todos los días, de todas las maneras y de todas las formas, mis hermanos. No podemos descuidar a nuestros jóvenes, yo y a nuestros niños. Cuando el pastor hace 20 días, me parece, oramos aquí por los jóvenes, que les celebramos a los jóvenes, incluso les hicieron más bien su comida. El pastor dijo una frase que realmente me impactó. No nos dejes perderlos, no queremos perderlos, dijo el pastor. Me impactó de tal manera porque me hubiera gustado que alguien en su juventud, en mi juventud, hubiera dicho eso por mí. No quiero perderlo. Y como les decía, qué triste es ver a nuestros jóvenes allá afuera buscando compañía, buscando amistades, buscando consuelo que lo tendrían que tener en casa. Nuestros niños y nuestros jóvenes no tendrían que salir a buscar más nada, porque en casa tendrían que sentirse cómodos, porque en casa tendría que ser su lugar seguro. No queremos perderlos, hermanos. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer como padres y como madres? Ensimismarnos y dejarnos llevar por la cultura de decir, yo como mamá le lavo, le plancho, le cocino y ya cumplí mi rol. Y en el hombre, yo como papá proveo la casa y pues estoy ahí los domingos y yo ya cumplí como papá. Eso es lo menos que tenemos que hacer como padres. La función de padre y madre va mucho más allá, mis hermanos. Lo vemos en nuestro Señor. Nuestro Señor no nos dice, pues yo ya te di de comer, ahí ponle tu nombre, Marco, Shali, Rafa, yo ya te di de comer y ese fue mi trabajo. No, Dios cuando lloramos nos consuela, cuando estamos alegres se alegra con nosotros. Dios nos da un propósito específico y nos dirige, no nada más dice, pues ya te di de comer y confórmate con eso. ¿O ese es Dios como padre? Dios nos da mucho más. Entonces la presencia de un padre en la vida de un hijo es completamente y contundentemente definible para su vida. Vamos a ver el siguiente efecto. El efecto amor. Alguien que me ayude a buscar Lucas 15:20, por favor. Lucas 15:20, si no está aquí en las pantallas y quien nos quiera ayudar a leerlo. Fuerte, fuerte, mi hermano. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En esto que acabamos de leer es la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa y dice que su padre levantó la mirada y aún estaba lejos, pero su padre fue movido a misericordia y corrió. ¿Qué mejor demostración de amor que el perdón y la misericordia? Cuando tú y yo le hemos fallado a nuestro Dios, ¿cómo nos recibe cuando retomamos el camino? A ver, hijo, te lo dije 10 veces y ahora tu consecuencia va a ser tal. ¿Ese es Dios? Pregunta, hermanos, ¿ese es Dios? ¿Él cómo nos recibe? Imagino, esta es justo una parábola donde Jesús quiso ejemplificar esto, en un padre amoroso y un padre misericordioso. Ojo, yo no estoy diciendo que dejemos de lado la disciplina, claro que tiene que haber disciplina en casa, pero ¿qué es lo primero que tenemos que preocuparnos? Por su vida espiritual, movidos en misericordia y amor. Según el doctor Campbell, en el libro Los 5 lenguajes del amor en los niños, es un psiquiatra especializado en niños y adolescentes, dice que cada niño y adolescente hay un tanque emocional de amor a espera de que lo llenen. Basado en esta metáfora, deducimos que el comportamiento de un niño es el reflejo de su tanque emocional. Gran parte del mal comportamiento de un niño o un adolescente se debe a un tanque emocional vacío. Hermanos, el amor en la vida de nuestros hijos también tiene un profundo afecto y también los define.
Creo que hoy estamos justo como en una actualidad donde está ya habiendo esa transición, ¿no? De los padres que reflejan más el amor, pero ¿a cuántos de aquí nuestros padres no nos enseñaron cómo amar? ¿Por qué? Porque no nos daban esa demostración de amor. Y debo de aceptar, mis hermanos, que cuando yo fui niño no sentí las demostraciones de cariño de mis padres, pero yo no los culpo por eso, ya que ellos en su niñez tampoco les enseñaron en cómo demostrar el afecto paterno. ¿Y cuántos de aquí estamos en esa misma situación? ¿A cuántos de aquí nos puede suceder eso? Que nuestros padres, pues antes nuestros papás, o más bien los papás de antes, siento yo, si me equivoco, pues me lo dicen, pero terminando. ¿Cuántos de aquí nuestros papás pues eran de madera dura, ¿no? De decir, no hombre, y te daban tus buenos catorrazos y nada de que, ay, que la educación, ¿cómo? Respetuosa y ese tipo de cosas. No, antes los papás como que eran más duros, ¿verdad? Y pocas veces había el tiempo de que te dijeran, ay, mi niño, estoy orgulloso de ti, ¿verdad? Ay, qué bueno, te fue muy bien en la escuela, te felicito, toma una paleta. ¿Cuántos de las personas hoy más adultas fueron así sus papás? Todos, porque nuestros los papás antes eran más duros. Y por eso yo digo, yo les soy honesto, a mí mis papás casi no eran de hijo, te amo, hijo, estoy orgulloso de ti. Todavía me duele, no es cierto. No los culpo porque sé que también ellos en su niñez no les enseñaron a tener este afecto por los hijos. A nuestros padres no les enseñaron a ser afectivos y por ende nosotros seguimos ese mismo camino, pero ¿por qué no romper ese patrón, hermano? Si tal vez a ti de niño o en tu niñez no te demostraron ese afecto inconscientemente, por eso no sabes reflejarlo, ¿por qué no rompemos ese patrón y hoy, terminando este culto, vas con tu hijo y le dices, hijo, estoy orgulloso de ti? Porque de verdad, así como padres vivimos una lucha constante todos los días que a veces nuestros hijos ni nuestras esposas saben, así también nuestros hijos. Ellos están en luchas todos los días, están con situaciones emocionales y no sabes qué bien, y te lo digo porque aún yo soy hijo, no sabes qué bien les cae un hijo. Estoy orgulloso de ti. Te sacaste 8, sé que puedes mejorarlo, pero eso me enorgullece, vas bien, vamos a mejorar juntos. Esa demostración de amor. Este libro que leí hace tiempo, Los 5 lenguajes del amor en los niños, comúnmente se dice o psicológicamente se dice que hay 5 lenguajes del amor. Esto también se ve reflejado en nuestros niños. Tenemos que conocer a nuestros hijos. Tenemos que saber cuál es la manera en la que ellos se sienten amados para que su tanque emocional sea lleno. En este libro hace mención, incluso dice que la disciplina y la corrección y la guía es mejor recibido de un hijo cuando su tanque de amor está lleno. Porque imagínate a alguna persona que tú le caes mal. Yo creo que aquí tenemos pura monedita de oro, ¿verdad? Que a nadie le cae mal. Entonces, pero bueno, imagínate esa persona que le caes mal, que viniera y te dijera, oye, Marco, le digo porque lo tengo aquí enfrente, oye Marco, tienes que hacer esto. ¿Cómo recibirías tú ese consejo de esa persona que tú sabes que les caes mal? Pues mal, ¿verdad? Claramente no le harías caso porque dirías, oye, tú, diría un cuate del trabajo, tú me quieres hacer trompezar, tú me quieres hacer caer. Pero ahora, a la contra, ¿cómo recibirías un consejo de una persona que tú sabes que te ama, que te demuestra su amor, que sabes que se preocupa por ti? ¿Cómo lo recibiría, hermano Marco? Con mucho gusto. Y no solo eso, dirías, pues creo que tiene razón, no me quiere hacer trompezar. Entonces le voy a hacer caso. ¿A qué voy, hermanos? Cuando el tanque de amor de nuestros hijos está lleno, es más fácil disciplinarlos y guiarlos. Porque no sabemos qué sucederá el día de mañana, mis hermanos. Sé que es algo muy cliché, sé que es algo muy mencionado. Y hay una película que se la recomiendo ampliamente, llamada Reto de Valientes. En esta película hay un padre que pierde a su hijo. Y constantemente se está lacerando y lastimando, arrepintiéndose de no poder haber demostrado el cariño a su hija, de no poder haberle dedicado el tiempo que ella quería. Y
Y hay una escena muy triste donde su hija, que él le taladra la mente y le dice a su hija: papá, quiero bailar contigo. Y su papá le decía: no puedo, estoy ocupado. Y cuando esa niña ya no estuvo, cuando esa niña partió con el Señor, él se taladraba todos los días el no poder haberle dicho ese día: sí, hija, quiero bailar contigo. Y tú, papá, mamá, ¿cuántas veces pasa esto en nuestras vidas? Espérame, ahorita, hijo, es que estoy aquí trabajando. Y en lo particular a mí Dios me habló mucho esto, porque a veces con las actividades que tenemos día con día, los quehaceres, las responsabilidades, no sacamos un tiempo para nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos están, se va a escuchar bien feo, limosnando nuestra atención. Saquemos el tiempo para ellos, mis hermanos, porque no sabemos qué pasará el día de mañana, no sabemos qué sucederá. Y ojo, yo no estoy diciendo aquí que no amemos a nuestros hijos. Sabemos que amamos a nuestros hijos, porque yo sé que hoy muchos papás aquí daríamos la vida por nuestros hijos. Yo lo sé, pero ese amor verbalizado, ese amor que ya está en nuestro vocabulario, debe ser demostrado. Sí, ya sabemos que los amamos, pero demuéstraselos. Tal vez no sea necesario dar tu vida literal, tal vez solo es necesario que le dediques media hora al día. No nos vayamos tanto a los extremos. Yo daría la vida por mi hijo, yo me quitaría un riñón si es necesario yo me sacaría el corazón, y sé que lo haríamos, hermanos. Yo sé que lo haríamos porque yo tengo hijos y sé el amor tan grande que les tenemos, pero a veces en los detalles también se tiene que reflejar ese amor. El amor incondicional y perdonador como el del padre del hijo pródigo impacta positivamente en la vida de los hijos, mis hermanos. Hasta ahora llevamos 2 efectos. A ver si se acuerdan, porque a mí ya se me olvidó. No es cierto. Número 1, efecto, presencia. Hay que estar presentes, hay que ser padres presentes, no nada más de estar ahí en la casa y con eso. Número 2, efecto, amor. Y ahora vamos con el número 3. Efecto, disciplina. Y aquí, ahí sí los jóvenes se van a querer tapar los oídos. Que ya le tocó a mi papá, han de decir. Ya están regañando a mi jefecita. No es cierto. Dice en 1 de Samuel, lo voy a leer yo. 1 de Samuel 12:30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto que acabamos de leer es en Samuel. El contexto es en Elí. Elí sabemos que fue un sacerdote en el tabernáculo, pero sus hijos profanaron las ofrendas. Sus hijos profanaron el templo, metiendo a mujeres y acostándose con ellas. Esos eran sus hijos de Elí. ¿Pero cómo? ¿Cómo si Elí era un sacerdote? ¿Cómo si Elí era una persona que dirigía el culto, si ahora lo llamamos así? ¿Cómo si él era de los que estaba cada 8 días ahí? ¿Cómo si él era un buen ejemplo en la iglesia? Pues sí, pero dirían por ahí, discúlpenme, calma de la calle y oscuridad en nuestra casa. Tenemos que reflejar el carácter y el amor de Cristo en todo momento. ¿Y por qué puse esto como ejemplo? ¿Recuerdan que al inicio yo les decía que no había un buen modelo a seguir de la paternidad? Pues bueno, podemos sacar cosas buenas de sus desaciertos, y este es un caso. Elí, el sacerdote Elí, no tuvo el carácter para disciplinar a sus hijos. ¿Y saben en qué terminó esa historia? ¿Alguien sabe? ¿En qué, mi hermano? En la muerte de sus hijos, y no solamente de sus hijos, en la muerte de Elí, por causa del pecado de sus hijos. Por causa de no tener el carácter de poder disciplinar a sus hijos. Y con esto yo no estoy diciendo llega a tu hijo y dale una buena nalgada o castígalo de por vida, no. Tenemos que aprender de la disciplina del Señor. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir de paternidad. ¿Te imaginas cómo sería un mundo donde no haya reglas? Seguramente todos aquí coincidimos que sería un verdadero caos, ¿no lo crees? O sea, donde no hay reglas, donde no hay leyes de tránsito, no hay reglas de tránsito, entonces habría muchos accidentes, donde en la escuela pueden ir como quieran, donde no haya reglas, sería un verdadero caos. ¿Y por qué pudiéramos llegar a pensar que en casa va a haber armonía sin reglas? En casa debe haber reglas,
En casa debe haber límites. Y creo que hoy estamos en una actualidad donde se le da mucho, y no quiero que se me malinterprete, pero se le da mucho valor a lo que el hijo quiere. Si tú lo quieres, lo tienes que hacer, pero no precisamente, porque nosotros para eso estamos como padres, para poder corregirlos y guiarlos, y es un punto de los que vamos a ver más adelante. Tenemos que disciplinar cuando mi hijo se equivoca. La disciplina forma un carácter en nuestros hijos, un carácter que les dará habilidades para un futuro cuando se encuentren en tentaciones. La Biblia nos advierte de forma muy clara la importancia de la disciplina. En al menos 60 veces en la Biblia aparece la palabra disciplina. Y creo que eso nos lleva a pensar que la disciplina es un factor importante en la educación y en la crianza de nuestros hijos. Pero como en el caso de Elí no puso disciplina en su hogar. Como sacerdote, ya lo dijimos, él era un buen sacerdote, pero como padre no era el caso, de tal forma que la disciplina de Dios fue la muerte para él y para sus hijos. La disciplina erradica el mal comportamiento, pero no una disciplina autoritaria, sino una disciplina donde pueda haber aprendizaje. Padres, y espero que la respuesta sea entre todos no, pero ¿cuántas veces la disciplina que hemos empleado en nuestros hijos viene de las emociones? ¿A qué me refiero? Viene del enojo que me hizo causar, del enojo que me ocasionó mi hijo. No tanto porque sé que esa disciplina le va a traer aprendizaje, sino quiero que él aprenda que no lo va a volver a cometer. O muchas veces es racional. ¿A qué me refiero? Me entero que mi hijo hizo cierta cosa, al momento ya le estoy diciendo, estás castigado 3 semanas sin celular. Oye, qué sé, la disciplina que ustedes efectúen en casa. ¿Cuántas veces la disciplina viene motivada del enojo, de la tristeza o de la decepción? No debería de ser así. La disciplina tiene que traer aprendizaje. Y es por eso que les decía, cuando tú y yo estamos presentes en la vida de nuestros hijos, sabemos de qué manera ellos van a aprender a la disciplina. ¿De qué manera van a recibir la disciplina mejor? Porque no basta solamente con darles una nalgada, o no basta con castigarlos sin celular. No, en la disciplina tiene que haber un aprendizaje donde ellos puedan decir, sí, me equivoqué, sé que lo que hice estuvo mal, y eso nos garantizará de que no lo vuelvan a cometer. Yo les pregunto, mis hermanos, y mi papá hace un tiempo escuché decirlo, que decía, él comentaba, cuando están chiquitos, le das una nalgada y se queda quieto. ¿Cuántos de los que tienen, porque yo todavía no, pero tienen hijos adolescentes o ya jóvenes, nos gustaría que con una nalgada se solucionaran las cosas? Que una nalgadita y dijéramos, pues ya con esto mi hijo dejó las drogas, o mi hijo dejó a esa chica que tanto mal le trae, a ese chico que tanto mal le trae, le echó ganas a la escuela. No, mis hermanos, eso nos deja ver muy claro que la disciplina no tiene que ser originada a causa de las emociones, no tiene que ser originada a causa de que estoy molesto. La disciplina tiene que traer aprendizaje, la disciplina tiene que traer enseñanza. Así es que cuando te sientas muy enojado, decepcionado o triste por algo que hizo tu hijo, dirían por ahí antes, Dalai, cuenta hasta 10, medítalo con Dios. ¿Qué es lo? Dice la mamá, no, yo no me puedo contar hasta 10. Porque a veces actuamos irracionalmente, nos viene y nos dice algo, o nuestro hijo, yo en mi caso que tengo hijos pequeñitos, hace algo y estamos reaccionando en el momento. Y la disciplina tiene que ser con conciencia. Tienes que saber cómo llegarle a tu hijo. Tienes que saber cómo decirle, hijo, mira, por aquí no son las cosas. Porque como les decía, la fuerza bruta no va a traer nada a nuestros hijos, sino por el contrario, va a traer resentimiento. Tenemos que aprender la manera en que nuestros hijos reciben la disciplina. Y como te lo comentaba hace un rato, pero para reafirmarlo, en este libro de los 5 lenguajes del amor en los niños, reafirma y confirma que en un estudio se ha comprobado que cuando un niño se siente amado, recibe mejor la disciplina. La disciplina siempre tiene que venir acompañados con un acto de amor. ¿A qué me refiero con esto? Y sé que es difícil porque ¿cómo? Te estoy disciplinando, pero a la vez te demuestro que te amo. Y no solamente con la valiosa frase o la común frase que decimos los padres, lo hago porque te amo. No solamente con esa frase, sino conocer el lenguaje del amor de nuestros hijos y decirle, hijo, mira, te voy a hacer esto, ¿ok? Pero tal vez si el lenguaje del amor de tu hijo es el contacto físico, darle un abrazo. Por eso te estoy disciplinando. Yo no quiero,
pero tengo que como padre. Si tal vez el lenguaje del amor en tu hijo son las palabras de afirmación, hijo, yo sé que podrás cambiar, dale una palabra. Si el consejo, si el lenguaje del amor en tu hijo son los regalos, pues bueno, a lo mejor mira, te compro una paletita, sé que a lo mejor te voy a quitar el celular una semana, pero mira, toma, para que te consuele un poco. Yo qué sé, hermanos, tenemos que buscar la manera en que junto con la disciplina se podamos de manifestar el amor a nuestros hijos y que ellos puedan recibirlo de buena manera, porque la disciplina tiene que estar en casa, las reglas tienen que estar en casa. Yo sé que como jóvenes no nos gusta, claro que no nos gusta, pero claro que para eso estamos los papás. Es por eso que veíamos hace un rato en el ejemplo, los jóvenes en reformatorios, los jóvenes en penitenciarías, la mayoría está ahí porque no tuvo el efecto de un padre de poder decir, hijo, estás mal y te voy a corregir. Decía mi papá hace mucho tiempo, esos son padres comodinos, que los dejan hacer como era. Sí, claro, no tienes problemas con tus hijos porque para ti no pasa nada que llegue a las 3 de la mañana, porque para ti no pasa nada que llegue borracho, porque para ti no pasa nada que tu hijo esté con una y con otra. Esos son padres comodinos. Y por eso yo decía al inicio, no es fácil ser padre. Ser un buen padre es difícil, pero es lo que nos toca como padres, si queremos impactar la vida de nuestros hijos. O si no la quieres impactar, déjalos, que ellos crezcan y de mala manera aprendan. Eso no debe de ser. Nosotros como padres tenemos que dar respaldo. Y así conectamos con el punto que sigue. Efecto 4. El efecto respaldo. Lo voy a leer yo para ya no detenernos tanto en tiempo. Dice Salmo 127, 3 y 4. Los hijos son una herencia del Señor, el fruto de vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. ¿Para qué le sirve la flecha en el guerrero? Para direccionarla, ¿no? Para darle una guía, para saber a dónde va a caer esa flecha. Para eso le sirve. Una flecha ahí arrumbada, sin darle dirección, no serviría de nada. Una flecha sin rumbo no serviría de nada. Entonces, nosotros tenemos que darle respaldo a nuestros hijos. Vivimos en una actualidad donde aplauden mucho a nuestros jóvenes el hacer lo que tu corazón manda, en hacer lo que tú quieres porque es tu vida, es tu cuerpo, tú llevas el control de él. Y esto sabemos que puede llevarlos a cometer decisiones erróneas. Pero tú y yo, ¿de qué manera queremos orientarlos en el propósito de Dios? Una de nuestras funciones como padres es respaldar la buena decisión e intención que ellos tengan. El respaldo de un padre es un componente crucial en el desarrollo emocional y espiritual de un hijo. Este efecto de respaldo se manifiesta cuando los padres están presentes, proporcionan apoyo constante y guía a sus hijos con amor y sabiduría. Hermanos, nuestros hijos todos los días toman decisiones y sobre todo en su juventud, todos los días toman decisiones. Decisiones desde las más sencillas hasta las más complejas. Desde saber qué me voy a poner hasta saber si debo relacionarme con X o Y persona. Y hay decisiones en las que tú y yo tenemos que guiar. ¿A qué me refiero con esto? Pues no sé, tal vez tu hijo tiene una mala amistad. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? No podemos nosotros reforzar o no podemos nosotros respaldar esa decisión de que tu amigo, y ojo, no estoy diciendo que seamos exclusivos e excluyentes de las personas, no, simple y sencillamente hay personas que simple y sencillamente no tienen un buen ejemplo para nuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que respaldar esa decisión de mi hijo, al contrario, tenemos que guiarlo y decirle, ¿sabes qué, hijo? Por aquí no va la cosa, y hacerle ver el panorama completo, de una manera más amplia, hacerle ver todas las aristas del cubo o del objeto que tengamos ahí enfrente, hacerle ver todo lo que puede suceder si comete o si decide aquella situación. Eso es cuando tenemos que guiar. Pero ¿dónde es donde tenemos que respaldar la vida de nuestros hijos? Cuando ellos toman buenas decisiones. Y yo quiero enfocarme en una principal decisión, porque yo sé que esto es el meollo del asunto, ¿no? Dice en Eclesiastés, el fin de todo el discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Y yo sé, y la Biblia lo dice, que si instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y de qué manera se puede instruir al niño en su camino? Pues haciendo lo que trabaje en la iglesia, mis hermanos. Y yo por experiencia les puedo decir, el trabajo y el servicio a Dios en la juventud es una bendición grandísima, que te forja un carácter, que te forja un liderazgo, que en un futuro te va a ayudar en tu casa, te va a ayudar en tu vida personal, incluso hasta en tu vida profesional.
Cuando desde jóvenes los involucramos al servicio de Dios, es cuando efectos suceden en su vida. Y tú y yo tenemos que respaldar esa decisión de ellos. ¿Cómo deberíamos de reaccionar cuando nuestro hijo nos dice, ¿sabes qué? Quiero servir en X ministerio. Pongamos el ministerio que ahí quieras, en el ministerio de sociales, en el ministerio de enseñanza. Tristemente, mis hermanos, a veces nosotros como padres no respaldamos eso. ¿De qué manera no lo respaldamos? Porque tal vez decimos, hijo, que Dios te bendiga y adelante, ¿no? Veíamos al inicio el ejemplo de Augusto y Louise Braille. Si su papá no le hubiera dado las herramientas necesarias a su hijo para entender y poder comprender al mundo aún sin poder ver, nunca hubiera existido el sistema Braille, al menos como lo conocemos hoy en día. No hubiera existido, no hubiera sucedido. ¿Qué pasa que si Augusto le hubiera hecho a su hijo Luis? Pues mi hijo, yo sé que tienes muchas ganas de comprender el mundo sin tu vista, pero pues que Dios te bendiga. No, nosotros tenemos que dotar de herramientas, de todo lo necesario a nuestros hijos para que ellos estén en la obra de Dios. Sí, mi niño, ¿quieres servir en la alabanza? Pues yo me esfuerzo para traerte los domingos a las 8 de la mañana y puedas estar tú presente. Sí, mi niño, ¿quieres ser maestro? Claro, yo te llevo a los ensayos, yo te llevo a las capacitaciones, yo te doy los recursos necesarios para que trabajes en la obra de Dios. Y mis hermanos, se los aseguro y se los firmo, no porque yo lo diga, porque viene en la Biblia, que si ellos forjan un carácter en el ministerio de Dios, buenos frutos saldrán de ellos. Y no solamente eso, mis hermanos, qué bendición que nuestros jóvenes desde su juventud hagan tesoros en el cielo. ¿Te das cuenta del efecto que esto tiene? ¿Te das cuenta del efecto que esto tiene? Efectos eternos. Pero ¿qué sucede si nuestro hijo, oye papá, es que mira, yo quiero ser del staff en la escuelita? No, hija, no tengo tiempo, yo trabajo. No cuentes conmigo. ¿Te imaginas cómo le cortas las alas a tus hijos? Y probablemente va a llegar en su juventud, hijo, por favor, ven a la iglesia. ¿Y ahí qué va a pasar? Y ahora nuestro hijo nos va a decir, ya no tengo tiempo, papá. Ya no quiero. Es difícil, mis hermanos. Y sé que eso requerirá aún más esfuerzo de nosotros como padres. Pero yo les pregunto, ¿no vale la pena? Claro que vale la pena, mis hermanos. Y por último, el efecto espejo. Dice en 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hablando de nuestro carácter como padres, pudiéramos resumirlo en una frase. Ojo. Hablando de nuestro carácter como padres y lo que queremos enseñar a nuestros hijos, podemos resumirlo en una sola frase. Las palabras guían, pero el ejemplo arrastra. Podrás decir misa, dirían por ahí. Pero si tu carácter como padre y como madre no refleja el carácter de Cristo, arrastrará lo que tú estás viviendo cada día. Y debo de confesarles, mis hermanos, cuando yo preparaba esta predicación, yo le pregunté a Dios, ¿de qué quieres que hable? Muéstrame tú, ¿qué quieres que hable a tu iglesia? A la iglesia Pan, Vino y Aceite, incluso todos los que nos ven en Facebook, en YouTube también ya. ¿De qué quieres que hable, Señor? Y al estar desarrollando esta predicación, yo lo siento como regaño, Dios, para mí, primeramente como padre. ¿Por qué no mejor me pones a predicar de algo más bonito? De los beneficios de ser papá, del padre amoroso que tenemos, claro. Pero Dios me guiaba a hacer esta predicación. Y hermano, si hoy estamos recibiendo esta palabra es porque Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Así como cada 8 días Dios prepara esa palabra para tu vida, para todos aquellos que nos escuchan. Porque seamos honestos, a nadie nos gusta escuchar nuestros errores. Pero hay expertos en el comportamiento, dicen que hijos desobedientes es el reflejo de padres desobedientes en la mayoría de los casos. Y wow, en verdad que esto a mí al menos me cayó como un balde de agua fría. Porque si entonces, si mis 2 niñas, mi bebé, está reflejando un mal comportamiento, ¿quiere decir que yo como padre estoy teniendo un mal comportamiento? Pues sí, mis hermanos. Pues sí, algo no está cuadrando en lo que decimos con lo que vivimos. Y sí, este es el efecto espejo. Todo lo anterior, hablamos acerca de la presencia, hablamos acerca del amor, hablamos acerca del respaldo, hablamos acerca el cuarto punto, se me olvidó,
Hablamos acerca del efecto respaldo. Todo esto no tendría sentido si tú y yo no reflejamos el carácter de Cristo, porque pudiéramos estar respaldando a nuestros hijos, pero de una mala manera. Porque pudiéramos estar creyendo que amamos a nuestros hijos, porque pudiéramos estar disciplinando a nuestros hijos, pero también de una mala manera. Aquí quiero llegar con esto, que si tú y yo no reflejamos el carácter de Cristo, todo lo que antes mencioné es un sinsentido. Nosotros como padre, como dijo José, mi casa y yo, como padres tenemos que levantar la mano y decir: yo demostraré el carácter de Cristo, yo trabajaré en su obra, yo guiaré a mi familia a los caminos de Dios, yo perdonaré, yo bendeciré, yo trabajaré, yo obedeceré, incluso aún como hijo. Eso es lo que nosotros como padres tenemos que decir. Nosotros tenemos que tener el carácter de forma que podamos decir: primero herido que silenciado por temor, primero pobre por mi honradez que comprado por el dinero, primero rechazado por vivir su verdad antes que ser popular, primero quebrantado antes que permanecer en mi orgullo, y primero muerto antes que negar el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Esa clase de padres tenemos que ser. Esa clase de padres tenemos que efectuar en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo? Con amor, con disciplina, con ayuda y guía a nuestros hijos. Tenemos que reflejar el carácter de nuestro Señor en nuestra vida para que podamos impactar la vida de nuestros niños. Y como conclusión, mis hermanos, cuando tú y yo estamos presentes en la vida de nuestros hijos, en un entorno de amor, disciplina y respaldo, siguiendo el carácter de nuestro Señor Jesús, podemos decir que ejercemos la paternidad, y con toda la extensión de la palabra podemos hacernos llamar Padre. Y si se dan cuenta, es un acróstico. Presencia, tenemos que tener presencia en la vida de nuestros hijos. Tenemos que tener amor en la vida de nuestros hijos. Tenemos que tener disciplina en la vida de nuestros hijos. Tenemos que respaldar a nuestros hijos en sus buenas decisiones. Y por último, tenemos que ser un espejo, por ende, un ejemplo de la vida de Jesús en nuestros hijos. Hermanos, hoy nuestra niñez y nuestros jóvenes están siendo atacados por todos lados, incluso desde la educación. El mundo quiere que se adapten a la nueva actualidad. El mundo quiere robárselos. Pero hermanos, no queremos perderlos. Y no solo a nuestros hijos, no queremos perder a nuestros jóvenes. Queremos recuperar a aquellos que se han desviado del camino de Dios, porque sabemos lo que se sufre estando fuera de Dios. Sabemos lo difícil que es la vida sin nuestro Señor Jesús. Así es que, hermanos, hoy yo te invito como madre y como padre que hagamos un esfuerzo, que nos comprometamos para ser verdaderos padres, para ser esos hombres, para cumplir ese reto de valientes y decir: yo no solamente soy padre porque tengo hijos, soy padre porque llevo a cabo mi paternidad. Soy madre porque llevo a cabo mi maternidad día con día, porque instruyo a mis niños, porque los disciplino, a mi joven incluso, disciplino a mi jovenzote o a mi bebé, ¿verdad? De 25 años. No lo sé, mis hermanos. Nuestros hijos todo el tiempo de nuestras vidas los necesitan. Así es que te invito a que te pongas sobre tus pies y oremos a Dios. Que tú y yo podamos hacer este compromiso. Que tú y yo podamos decirle a Dios: te entrego la vida de mis hijos, pero también te entrego mi vida. Y que me haga ser un buen padre, que me haga ser una buena madre. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra. Pero también te doy muchas gracias porque nos das la dicha de ser padres, porque ser padre es duro, mi Señor, pero es lo más bonito. ¿Y quién mejor sino tú para entendernos, Dios? Que entregaste hasta lo último a tu Hijo por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado esta bendición de ser padres. Pero quiero poner en tus manos nuestras vidas, Señor Jesús. Que nos ayudes a ser buenos padres, Señor Jesús.
solamente padres por el hecho de engendrar hijos biológicamente, sino de que estamos presentes todos los días, Señor Jesús. Gracias, Dios, por darnos tú ese ejemplo de cómo ser padre, de darnos tú ese ejemplo de cómo tenemos que actuar y comportarnos, Señor Jesús. También quiero poner en tus manos la vida de nuestros jóvenes. Sé que ellos por todos lados, nuestros niños también están siendo atacados con ideologías, con pensamientos que están desviados de tu voluntad. Y sabemos que lo que está fuera de tu voluntad trae dolor, porque el enemigo no viene sino para matar y destruir. Mas tú has venido para que tengamos vida, y no una vida cualquiera, una vida abundante, una vida en abundancia de amor, perdón, paz, Señor Jesús. Pongo en tus manos las escuelas, los amigos de nuestros jóvenes, nuestros niños. Pongo en tus manos sus maestros. Pongo en tus manos las relaciones futuras o presentes que puedan tener, Señor Jesús. Que seas tú obrando para una buena voluntad, Señor Jesús, que tienes para sus vidas, Padre bendito. Y a nosotros como padres, que podamos tener el valor de enfrentar, que podamos tener la fuerza necesaria de hacer algo más, no lo común, no lo que tenemos que hacer, sino que demos ese plus para la bendición de nuestros hijos, porque nosotros con nuestros hechos y con nuestra vida podemos bendecir o maldecir la vida de nuestros hijos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre oramos, Señor Jesús, creyendo que has hablado a cada uno de nosotros, creyendo que no solamente queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, gracias y felicidades también a ti, Señor, por ser ese mejor Padre para nosotros, por demostrarnos el amor aun cuando no lo merecíamos. Tú eres nuestro Padre, y qué mejor Padre sino tú como nuestro Señor, Dios y poderoso. En Cristo Jesús.